a reanudar la audiencia y seguimos con la réplica de la defensa del acusado señor Oro. Muchas gracias, señoría. Me haré cargo ahora de la exposición del día de ayer del Servicio de Impuestos Internos. Lo primero, hace una pequeña referencia en general al tono de la exposición que tuvo don Manuel. Es como que si estuviera enojado con este interviniente o con algún interviniente. Las palabras tajantes, de plano, fueron reiteradas una y otra vez en su exposición. Conozco a don Manuel hace más de 20 años y tengo certeza que esta aventura sin sentido que inició el Servicio de Impuestos Internos de calificar como fraude tributario el financiamiento de la política no es de su creación, ¿ya? Tal cual como lo referimos en los alegatos en su momento de desafuero, aquí se juntaron fiscales adeptos a las cámaras, no me refiero a doña Jimena, sino a aquellos que en el foro se les llama fiscales polilla, junto con funcionarios del Servicio de Impuestos Internos serviles al color político del gobierno de turno, para dar a luz a esta aberración. Ellos fueron los padres de este artilugio de tratar de catalogar como fraude tributario. Su señoría, esta es primera vez que un tribunal de derecho, en un juicio contradictorio, oral, público, debe conocer y resolver acerca de estas materias, ¿ya? Por lo tanto, solicito este se tome en cuenta porque creo que la decisión que se tome sobre esto debe ser en respuesta a esta creación absolutamente artificial, específicamente de estos funcionarios que tenían en su momento las competencias ya hace bastantes años atrás, en los años 2015. Don Manuel además nos refiere un punto de los jueces de garantía, ¿no? Dice que como esta parte hizo algunas alegaciones acerca del concepto y los efectos jurídicos de que el Servicio de Impuestos Internos haya catalogado como donaciones estos aportes para el financiamiento, y ese argumento fue rechazándose el solicitamiento definitivo en su oportunidad, debería ser considerado para efecto de resolver acerca de la petición si si eso no delito la conducta que debemos el tribunal juzgar. Yo creo que este argumento no debe ser admitido, no debe darse lugar al mismo. La verdad es que los estándares son absolutamente distintos, ¿ya? Yo puedo no llegar al estándar de un sobreseimiento definitivo, pero puedo ser absuelto en un juicio oral. ¿Ya? La diferencia es que en el sobreseimiento definitivo se requiere la certeza absoluta, ¿ya? En cambio, en el juicio oral solamente se me pide la duda razonable, ¿ya? No solamente ese estándar probatorio es distinto, sino que la verdad es que lo que otorga, el único caso que otorga la excepción de cosa juzgada es cuando se acoge el sobreseimiento, ¿ya? Porque si no, deberíamos pensar, y a contrario sensu, bueno, entonces cuando se rechaza el sobreseimiento definitivo planteado por una defensa, se produce la condena del imputado en ese momento, ni siquiera acusado, ¿ya? La verdad es que esa no es la lógica ni el sistema procesal de esta verdadera cosa juzgada formal que se produce ante el juez de garantía, donde uno puede volver a replantear con o sin nuevos antecedentes las solicitudes, y desde luego puede volver a plantear las solicitudes en el juicio oral, ya como defensa frente a la acusación, ¿ya? Pero lo más importante, señoría, sobre esta materia es que yo creo que el colega Navarrete ha incurrido en un error, porque cuando alegamos, y efectivamente eso ocurrió, eso no lo vamos a negar, pedimos el sobreseimiento definitivo, pero lo pedimos en virtud de la aplicación de la ley 20.780, ¿ya? Del año 2014, y los efectos que tiene la regulación de la simulación tributaria de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 4 bis y siguientes del Código Tributario, ¿ya? Esa tesis, ese argumento de la defensa, por razones que efectivamente de un mejor análisis,
estimamos que no se debían reproducir y no hemos alegado los efectos del artículo 4 bis o 4 bis ter en este juicio, ¿ya? Por lo tanto, no es correcta completamente la exposición sobre esta materia referida por el colega Navarrete, porque la verdad es que no hemos levantado los mismos puntos. Luego, la ley 20.780 y su regulación de la simulación tributaria no fue objeto de o punto o levantamiento jurídico por parte de la defensa. Respecto de las alegaciones sobre aspectos jurídicos, como no hicimos uso de la 20.780, sí nos hicimos cargo de dos leyes en virtud del principio de tipicidad y principio de legalidad y de la aplicación de la ley vigente al momento de incurrirse en las conductas, salvo que una ley posterior sea más beneficiosa, o en este caso alguna ley que modifique la penalidad de los delitos tributarios. Y la verdad es que en nuestros alegatos de clausura hicimos referencia a los efectos de las leyes 20.316 y la ley 20.900, ¿ya? Temas netamente jurídicos, jurídico-penales, que tienen efectos y consecuencias importantísimos en lo que es la calificación o no de fraude tributario, las conductas que se le imputan a mi representado. Y la verdad es que simplemente el colega Navarrete lo que ha planteado es que, bueno, es que no se hace cargo, no explica por qué nos equivocamos o por qué no procede la interpretación de la aplicación de ambas leyes en relación a este delito. Simplemente dice, bueno, esa es la materia de otro juicio, del juicio de Francisco Mujica, o sea, no de este juicio, este juicio es del donatario, o sea, es del señor Orpiz, no del donante, ¿ya? Por lo tanto, no es esta la oportunidad. Ya la verdad es que ese silencio, al igual como el Ministerio Público o el Consejo de Defensa del Estado mantuvo silencio respecto de aspectos fácticos, yo creo que en este aspecto, que lo que son la calificación de los delitos tributarios, ha tenido que en realidad no hay mayor discusión acerca de los aspectos de hecho. Sí, el silencio en estas alegaciones jurídicas debe ser considerado, ¿ya? Y no aceptar estas expresiones tan propias del sistema inquisitivo de don Manuel de rechazar de plano estos argumentos, ¿ya? La verdad es que la contradictoriedad y el hecho de que exista la bilateralidad es precisamente que él tuvo la oportunidad de hacerse cargo de estos argumentos y si no se hace cargo, en definitiva, él solamente su parte puede sufrir las consecuencias, en el sentido de que no le ha dado al tribunal los argumentos jurídicos por los cuales nosotros nos equivocamos, más aún cuando en estas leyes no se trata de materia inconexas con la calificación jurídica o que no tengan ninguna relación o que estemos mezclando peras con manzanas. No, su señoría, estamos hablando de leyes que dejaron de tipificar como delito el registro reiterado de donaciones, ¿ya? Improcedentes, ¿ya? Y increíblemente, quien representa al director del Servicio de Impuesto Interno no nos dice nada acerca del efecto jurídico que tiene la derogación de ese tipo penal, ¿ya? O la aplicación del artículo 27 bis nuevo por la ley 20.900, en que se sanciona recién desde una época reciente el exceso de donaciones recibidas para campañas políticas y gastar más del monto permitido. No son argumentos, señoría, de bagatela en el fondo, ya que deban ser desconocidos o simplemente de plano rechazados. No, son argumentos que deben ser adecuadamente ponderados y como defensa no podemos sino destacar el silencio del Servicio de Impuestos Internos. También hizo mucho hincapié acerca de la motivación, en el fondo, y, y una exposición citando a varios profesores, al profesor Náquira, acerca de que el dolo, para el dolo, la motivación sería algo que no era importante, ¿ya? La motivación no es un elemento que deba ser considerado en el dolo, ¿ya? El dolo es neutro, ¿ya? Nos dice, su señoría, no podemos sino compartir plenamente lo expuesto por don Manuel, ¿ya?
por lo menos quien fuera mi profesor de Derecho Penal, don Sergio Yáñez, así nos lo enseñó, ¿ya? El dolo es neutro, no hay un dolo malo, ¿ya? Pero su señoría, el problema del Servicio de Impuesto Interno es que se olvida que en el tipo penal hay otro elemento subjetivo del tipo, no solo el dolo, ¿ya? Sino que se requiere este otro elemento que es para cometer un fraude tributario, ¿ya? Entonces, cuando yo alego la motivación, no es que quiera teñir de alguna motivación o algún color especial el dolo, es que hago hincapié en esta montaña que no pudieron escalar, el tipo penal, ¿ya? La demoledora exigencia de la ley que no pudieron superar para cometer un fraude tributario, ¿ya? El legislador es el que pide esta motivación, es el texto legal, no es una exigencia doctrinal, está ahí en la ley, ¿ya? No es esta defensa, ¿ya? Eh, es el legislador, el cual gentilmente los contradictores me han recordado varias veces que durante un tiempo mi representado cumplió funciones como colegislador, ¿ya? Su señoría, no es majadería como fue calificada el día de ayer por don Manuel, es el texto legal, el límite entre la persecución totalitaria, en las palabras de García Palominos, y la protección a la vez del ciudadano está en la ley, está en el tipo penal, ¿ya? Y el tipo penal aquí requiere que sea para cometer un fraude tributario, no es esta defensa quien lo exige. Entonces, señoría, después nos dicen que, y una serie de argumentos acerca de que eh, hicimos unos cálculos, así como restándole como validez o seriedad al ejercicio, de que este delito sería ilógico, ¿ya? Obviamente es ilógico, su señoría, y lo sostenemos. Así, lo que aquí se sanciona, como dijo el director del Servicio de Impuestos Internos, no teñido por colores políticos, cuando se estableció la ley en el año 2001, dice, aquí hay verdaderas mafias que trafican con facturas, ¿ya? Y esas facturas se venden, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasaba? Encontraban a una imprenta llena de facturas, pero como las facturas estaban ahí en la imprenta, impune la conducta, porque como son documentos que no están timbrados, eran documentos privados, que no había causado perjuicio, por lo tanto, no era delito la conducta. Entonces, tuvo que cambiarse esto y dice, no sabe que estas mafias que venden documentos, yo tengo que poder sancionarlas. Y ahí se crea esta figura de la facilitación de los documentos falsos, ¿ya? Eh, y, y en su réplica nos dice lo mismo, dice, o sea, al final hace el mismo cálculo que nosotros hicimos, o sea, nosotros primero tuvimos bastante cuidado, o sea, que separemos el impuesto a la renta del impuesto del artículo 21, ¿ya? Impuesto multa de gastos rechazados, ¿ya? ¿Por qué? Porque se nos estaba tratando de confundir y llevar al tribunal al final a determinar que las boletas que generan el impuesto, que generan ese impuesto, a la vez fueron emitidas para pagar menos ese mismo impuesto. O sea, algo que no tiene ninguna lógica. Entonces, tratamos, bien o mal, pero tratamos de separar y explicarle al tribunal algo jurídico, pero que necesitábamos, por lo menos como defensa estimamos que era adecuado, era necesario, o sea, distinguir un impuesto de otro. Y después ya, pero vamos a lo central, ¿cuánto fue el ahorro? O sea, ¿cuánto fue el monto del fraude tributario? ¿Ya? E hicimos precisamente lo que don Manuel ayer nos refería, o sea, fuimos a las declaraciones de renta originales y rectificadas, y no a la línea final, sino que a la línea donde se termina el impuesto a la renta, y vimos las diferencias, ¿ya? Y no podíamos sino llegar a la conclusión de que por algo el perito del Servicio de Impuestos Internos nunca lo determinó, porque habían años que no se pagaron impuestos a la renta porque la sociedad tenía pérdida, y todos sabemos que cuando hay pérdida no se pagan impuestos, ¿ya? Porque el impuesto es sobre las ganancias o las utilidades de la empresa, ¿ya? Primero, y segundo lugar, hay otro año en que la diferencia es 7 millones de pesos o fracción, o sea, cifras, su señoría, irrisorias para considerar esto como un fraude tributario serio. ¿Ya? No estamos hablando de, como y reitero, de una micropyme, de una pyme, estamos hablando de una de las empresas más grandes del país. Ya entiendo por lo que han dicho, no soy economista en el fondo, por lo que se ha dicho en el juicio, que una de las pesqueras más grandes del país. Y estamos pensando, y va a ser lógico y razonable, que don Jaime Orpiz y don Francisco Mujica se pusieron de acuerdo, tráeme boletas o yo te llevo boletas para que tú pagues 7 millones menos de impuestos en una empresa que la verdad es que una cifra que solo un criterio, su señoría. Don Jaime Retamal refirió que 50 millones de pesos, 50 millones de pesos para esta empresa,
para lo que tenía anual para gastar en el cargo de prevención de delito, resultaba irrisorio. Su señoría, qué criterio, qué conclusión podemos llevar si ese monto después lo comparamos con el supuesto, porque eso es lo que nos están diciendo, quieren que nos condenen porque le entregué boletas para bajar esa cifra, el impuesto a la renta de una mega empresa. O sea, no es razonable, ¿ya? Y reitero, no ha acreditado el Servicio de Impuesto Interno, ni en su clausura, ni en sus réplicas, que efectivamente estas boletas fueron entregadas para eso, ¿ya? Los creyentes, su señoría, el día de ayer expusieron, lo primero, no creo que mis referencias a la impunidad y a la conducta del colega Daza sean o puedan ser calificadas como un distractor, ¿ya? Me pareció un exceso en las palabras del alegato de clausura del colega y lo representé, desde luego, y quiero dejarle bastante claro que no es nada de índole personal, es una crítica legítima al argumento discursivo utilizado, ¿ya? Estimé que no era razonable alegar que se iba a producir impunidad si es que se dictaba sentencia absolutoria por el delito de cohecho. Salvo ese punto, se refiere a una serie de puntos jurídicos, ¿ya? Y debo reiterar, al igual como lo he hecho con todo el resto de los acusadores, que muchas veces el derecho, la verdad es que el tribunal lo conoce. Por lo tanto, cuando en un alegato de clausura o después en la réplica solo me alegan derecho, en el fondo es que es un poco, levantan una respuesta a lo que esta defensa ha planteado, pero desde luego no se hacen cargo del fondo. El fondo es que no se pudieron acreditar los elementos fácticos del delito de cohecho, ni por el cual fue materia de acusación mi representado. Se hace cargo, efectivamente, colega, acerca del cohecho por la función, ¿ya? Nuevamente, se me imputa que estas alegaciones acerca de la modificación de la legislación del delito de cohecho son un intento por distorsionar el debate, ¿ya? Yo creo que no debe compartirse esa apreciación. Es un argumento legítimo, un tema de legalidad, un tema de tipicidad de la conducta. Y luego, así como para terminar de abrochar, nos dice que realizamos una cita parcial, una falta ética, una cita parcial a la doctrina referida o contenida por el profesor Hernández, ¿ya? Cuando concurre a la comisión del Senado en ese trabajo ya varias veces citado acerca de la inconveniencia del hecho en relación al delito de cohecho. Pero, su señoría, el colega olvida que lo que estaba refiriendo el profesor Hernández era una solución frente a este problema que se iba a producir y se produjo en realidad, era frente a una propuesta alternativa de redacción propuesta por don Jean-Pierre Matus, ¿ya? Y cuando leímos el documento, hay constancia que esa propuesta alternativa no fue acogida, ¿ya? O sea, la solución a la cual hacía referencia el profesor Hernández, que es la que había referido el señor Matus en su minuta, esa propuesta fue rechazada por la comisión. Es más, la indicación que se estaba tocando en ese momento fue rechazada en forma completa. Y luego, en otro trámite dentro del proceso de formación de la ley, se renueva la indicación y lo que es hoy día la tipificación o el nuevo delito de cohecho por la función, ¿ya? Independiente de los análisis y de la interpretación que uno pueda tener acerca de lo que dijeron o no dijeron los profesores Hernández o Matus cuando comparecieron a la comisión, su señora, el texto está ahí, ¿ya? Es un texto que es derecho, ¿ya? Tanto la opinión del profesor Hernández como la posición del señor Matus no nos fue permitida incorporarla como prueba. Es un error que yo había incurrido en mi alegato de clausura, ya por ser derecho, ya por ser doctrina, y está a disposición del tribunal como correctamente lo hemos citado, ¿ya? La verdad es que en ningún caso hemos hecho una cita parcial de la doctrina. Puede tener la doctrina varias interpretaciones, pueden ser más o menos mayoritarias, como ya lo he dicho, ¿ya? Pero no compartimos
discutimos para nada, y ya pasando a al análisis de don Felipe, que nos dice el día de ayer, que todas las citas, eso fue lo que dijo, todas las citas echan por tierra la tesis de la defensa, ¿ya? Me parece algo bastante acomodaticio, bastante liviano, ¿ya? No podemos compartir esa apreciación o ese juicio. La doctrina penal es rica en contenido, no es unánime, lo mismo ocurre en la jurisprudencia y hemos intentado hacer un legítimo ejercicio de levantar aquellos puntos de la doctrina y jurisprudencia que son favorables para nuestra tesis, sin desconocer, porque no lo hemos afirmado así, que efectivamente pueden o hay profesores o jurisprudencia que opinen en un sentido distinto. Por último, para terminar, una materia que no deja de ser importante, porque fue el colega querellante por el señor Gutiérrez el único que se hizo cargo del tema, en la discusión si es que, y es que una petición subsidiaria respecto al fraude al fisco, eso no, o debe ser o no catalogada como delito continuado, ¿ya? Nada me dijeron los restantes acusadores sobre la materia, ¿ya? El colega se hizo cargo del punto, ¿ya? Citó en su clausura al profesor Gonzalo Bascur, y sostuvo que la posición de dicho profesor era que el delito continuado no era procedente cuando habían ejecuciones heterogéneas, ¿ya? Y después refirió en su alegato de clausura que las conductas de mi representado respecto al fraude del fisco no eran homogéneas, ¿ya? Y aquí cito lo que ya referí, el cambio de boleta, el cambio de glosa, cambio de fecha, cambio de emisor, ¿ya? Sus palabras, y como para concluir, dijo, lo único que tienen en común es que todas pueden ser catalogadas como fraude al fisco, ¿ya? Critiqué en mi clausura esa posición, ¿ya? Cité doctrina y jurisprudencia en apoyo a nuestra tesis, traté, dentro de lo que me permiten mis conocimientos, de explicar los elementos del delito continuado. Me hice cargo inclusive de jurisprudencia, como el caso Mobgate, donde iban cambiando los copartícipes en el fondo para efectos de no exigir que solo sean siempre una única persona, sino que se puede cambiar de asesor y nos encontremos de todas maneras dentro de un delito continuado. Y ahora, como para terminar este punto, quiero hacerme cargo de lo importante, es que ahora se produce un cambio en su exposición, porque en su exposición en el alegato de clausura fue tajante, dijo, o sea, esto lo único en común que tienen es la calificación jurídica, pero en todo lo demás son distintos, ¿ya? Y hoy día nos dicen, no, sabes que tiene que ser esencialmente homogéneo, ¿ya? O sea, acepta en parte nuestra posición, ¿ya? Que es lo que siempre dijimos, o sea que si no se requiere para que sea delito continuado que sean en todo igual cada uno de los actos que luego en virtud de esta abrazadera, estos vínculos van a ser estimados como un único delito, ¿ya? Es lo que la doctrina penal llama la unidad normativa relativa, ¿ya? Porque es el mismo tipo penal, pero tiene que ser de cierta forma relativamente similar. De todas maneras, el día de ayer las palabras de don Felipe me llevaron a analizar o releer de nuevo a don Gonzalo Bascur en su texto Consideraciones acerca de los criterios de unidad de acción en la reciente jurisprudencia penal de la Corte Suprema, en esa época, año 2011-2012, de la revista Derecho Universidad Católica del Norte, año 23, del año 2016. La verdad es que no leemos en el texto del profesor Bascur lo señalado por don Felipe, ¿ya? Él parte de una base, dice, y analiza cuándo hay unidad de acción y cuándo no hay unidad de acción, o sea que algo bastante básico y el paso 1 inicial para determinar si puede haber o no concurso y si puede haber o no unidad de acción, cuando hay varios hechos o varias acciones, ¿ya? En las palabras, varios injustos, ¿ya? Y nos dice el profesor, dice, si el resultado interpretativo arriba a la configuración de un solo objeto de subsunción, o sea, se habla entonces de una situación de unidad de acción. Si por el contrario se obtiene un resultado inverso, se verifica el supuesto de hecho de un concurso real de delitos de carácter homogéneo. Además de ser absolutamente lógica y de toda razonabilidad esa conclusión, es la única vez que el profesor Bascur habla la palabra homogéneo, ¿ya?
porque acto seguido, fondo dice, pero cuando ocurre esto, cuando hay varias, pero hay una unidad de acción, hay varias conductas, pero una unidad de acción, dicen los casos en que la doctrina estima que esto se produce. Y refiere en general tres casos. La unidad típica de acción, o sea, cuando el tipo penal es la abrazadera que marca las distintas conductas. La unidad natural de acción. Y, por último, la unidad por continuación, ¿no? También llamado delito continuado. Para acto seguido, señalar los requisitos del delito continuado. Unidad de dolo, unidad de sujeto activo, unidad espacio-temporal de realización, unidad de bien jurídico afectado y lo coloca entre comillas, y relativa similitud en las formas de ataque. Y por último, unidad de sujeto pasivo tratándose de bienes jurídicos personalísimos. Entonces, sería, no vemos en qué parte del trabajo el profesor Bascún exige la homogeneidad que señala mi representado. Al revés, es exactamente lo que dijimos. O sea que tiene que haber una cierta similitud, pero no una igualdad total, ¿ya? Debe ser la misma figura reiterada, o sea, la misma figura típica que se reitera, pero que se une por estos vínculos que tiene, ¿ya? La doctrina es mal, el señor Fernando Velázquez lleva a tal punto el tema, y citando otras doctrinas, dice, oye, pueden haber delitos continuados entre tentados y consumados, entre tipos básicos y tipos agravados, ¿ya? Son los accidentes los que van cambiando, ¿ya? Y eso no hace o no evita que de todas maneras nos encontremos frente a un delito continuado, que es precisamente la petición que mantengo y sostengo de manera subsidiaria respecto de los delitos de fraude al fisco. En conclusión, su señoría, y ya para terminar, las réplicas de mis contradictores a juicio de esta defensa son insuficientes para hacer caer los puntos levantados por la defensa. Desde luego hay silencio, hay simplemente una especie de ignorancia de los argumentos expuestos, tanto fácticos en algunos casos como en otras partes jurídicos. No se trata de un acusador, su señoría, se trata de 5 acusadores que tuvieron 2 audiencias completas para hacerse cargo de estas materias, ¿ya? O sea, no es que no hayan tenido la oportunidad o el tiempo, ¿ya? Por último, en tercer lugar, todos los puntos de la teoría del caso de la defensa, a nuestro juicio, han quedado incólumes, ¿ya? Se encuentran debidamente acreditados y es posible razonablemente llegar a las conclusiones o desde el otro punto de vista a la duda razonable si es que ocurrieron o no ocurrieron los hechos que señala la acusación. Por ende, su señoría, reitero y doy por reproducidas para terminar todas las peticiones formuladas en la clausura. Eso es, su señoría, lo que quería poner como réplica. Bueno, se tiene por finalizada entonces la intervención de réplica de la defensa del acusado, señor Orbis, y siguiendo con la programación de las mismas, reanudaremos mañana a las 9 horas para escuchar la réplica de la defensa del acusado, el señor Isasi, y de la defensa del acusado, señor Lobos. ¿Magistrado? Sí, yo conozco la programación que planteó el tribunal. Yo estoy preparado para... Sí, de defensa de la señora Isasi. No lo había señalado. Sí, señor Mardones, el tribunal dio cuenta de la programación que iba a tener esta semana, así que va a seguir estrictamente lo ya resuelto y por tanto seguiremos el día de mañana a las 9 horas. Era solo para informar que estaba listo, magistrado, solamente eso. Señoría, defensa de Corpesca, quisiera hacer una pregunta. Defensa de Corpesca, sí. Solamente para prepararme para ir mañana, quisiera confirmar que mañana voy a alcanzar a hacer el alegato de 1 hora y media, porque vale decir, no habría receso mañana o terminaríamos un poco más tarde. Eso es lo que
Solamente quisiera confirmar. No, de acuerdo al programa que les fue entregado, las réplicas van a terminar el día viernes próximo y la réplica de Corpesca se va a efectuar el día viernes a las 9 de la mañana. Gracias, señoría. No Queda tenía... absolutamente claro. Su señoría, Sí. la defensa del señor Lobos, solamente para efectos de gestionar permisos y demás, quisiera hacer presente que esta defensa va a hacer uso de su derecho de réplica directamente en la sala del tribunal, o sea, presencialmente, su señoría. Perfecto, entonces se van a tomar las medidas conducentes a dar los avisos correspondientes. La defensa... ¿Algo más? Nada más, que tengan buena tarde, será hasta mañana.